Hola chicos, buenos días. Hoy en esta clase vamos a ver las características de un enfermero crítico. Hablábamos en la clase anterior de lo que es el pensamiento crítico y bueno, cómo de cierta forma es importante que un enfermero o un profesional de enfermería tenga un pensamiento crítico como tal en todas las actividades, acciones que realice. Dice, pensar es un acto inherente al ser humano. Está siempre relacionado con contenidos, es decir, se piensa en algo acerca de algo. Sin embargo, mucho de nuestro pensamiento es arbitrario, parcializado, desinformado o prejuiciado. Regularmente cuando nosotros vamos a tomar una decisión o vamos a dar una respuesta, a veces influyen muchas cosas que en algún momento dado influyen en el tipo de respuesta que vayamos a dar. Por ejemplo, ¿qué quieres comer hoy, no? Es una pregunta que a veces mucha gente se hace o te hacen a ti. Y a veces dice, bueno, a veces uno no sabe ni qué. Y dice, ¿qué quieres comer tú? No, pues yo quiero esto. Ah, bueno, está bien. Entonces nos dejamos influenciar por lo que la otra persona está pensando. O a veces si tenemos que dar respuesta y la persona, por ejemplo, nos cae mal, damos otro tipo de respuesta, etc. Sin embargo, el pensamiento crítico habla de que nosotros debemos de dar un tipo de pensamiento o un tipo de conclusión generalizado, es decir, no viendo a qué persona va dirigida, sino siempre prestando atención a lo que involucra tal resultado. Que esa respuesta que yo dé en algún momento me sirva también para el futuro, ¿sí? Decía Hipólito González, lo define como una forma de pensar de las personas genuinamente interesadas en obtener conocimiento y buscar la verdad, y no simplemente salir victorioso cuando se está argumentando. El pensamiento crítico implica comunicarse efectivamente, desarrollar habilidades para la solución de problemas y el compromiso de superar el egocentrismo del ser humano. A veces no es solamente dar respuestas, es también saber tener la habilidad para desarrollar soluciones. El profesional de enfermería con pensamiento crítico es consciente de sus recursos y sus capacidades para tomar decisiones acertadas. Desgraciadamente no todos tenemos la habilidad de tomar ciertas decisiones, ¿no? Hay personas que constantemente están tomando malas decisiones y a veces pues así se la pasan toda su vida, ¿no? Dice, es sensible a sus propias limitaciones y predisposiciones para reconocer cuando éstas pueden afectar negativamente su capacidad de resolución de problemas. Considera la situación o el problema desde diversos puntos de vista. Es humilde, es creativo y es proactivo. ¿Sí? Un pensamiento crítico, como lo menciona aquí esta imagen de abajo, es ver el problema, utilizar un pensamiento crítico involucrando todas las opiniones, todo lo que tengamos a nuestra disposición, también teniendo limitaciones, como lo menciona, y dar una solución. Un ejemplo, a veces como enfermería debemos de damos ciertos cuidados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos llegar con un paciente y decirle, ¿sabe qué? Usted lo que necesita es hacerle que le hagan una cirugía y que le pongan este aparato, esto y el otro y lo que usted necesita para que usted esté al 100%, y luego te pregunta el paciente al final, bueno, ¿y aquí lo hacen? ¿O aquí lo dan? ¿O esto y el otro? Y tú le dices, no, la verdad, aquí en México no se hace esto y el otro, pero en otros estados sí. O sea, ¿para qué le platicas una solución a su problema si realmente no tenemos a la mano ese tipo de servicios o ese tipo de cuidados que en algún momento nosotros le estamos brindando y ofreciendo? O sea, le estamos dando una solución, pero al fin de cuentas no le va a solucionar nada. Dice, una persona con un pensamiento crítico también es flexible para cambiar las prioridades cuando los enfoques planeados no obtienen los resultados esperados. Es consciente de que los errores son oportunidades de aprendizaje. Es perseverante y mantiene una actitud inquisitiva. Aplica el conocimiento previo a las nuevas situaciones. Sobre todo, y algo muy importante que no todos podemos hacerlo, es pedir ayuda cuando lo necesitamos. ¿Por qué? Porque regularmente la gente mal contesta o nos tacha de brutos o que no sabemos
o nos hacen sentir mal, ¿no? Valida las primeras impresiones para cerciorarse de que las cosas son como parecen. Distingue los hechos de las inferencias. Apoya sus decisiones con evidencias. Realmente un pensador crítico, en dado caso en enfermería, sería dar un cuidado con fundamentos. No decir, le voy a aplicar, por ejemplo, en una herida, le voy a poner tal medicamento porque no sé, lo vi en internet o yo me imagino que puede servir para eso. No, es basarnos en las evidencias, decir, ¿saben qué? Yo le voy a colocar tal medicamento porque según la ciencia yo sé que esto le va a funcionar, shalala, 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 ¿sí? Entonces es basarnos en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo basados en la ciencia como tal. Acuérdense que es la ciencia de la enfermería. Entonces ese es el cuidado que nosotros debemos de brindar. Cuando las enfermeras se basan sus decisiones en investigaciones pertinentes de calidad y proponen o realizan cambios en su institución sobre la base de la ética del cuidado, están ejerciendo un pensamiento crítico, constructivo, enriquecedor y comprometido con su profesión. Y eso es lo que cotidianamente deberíamos de ver, ¿no? Profesionales dando buenas soluciones que estén basadas en su constante actualización, en su constante evaluación como tal. La epistemología en la enfermería. Dice que la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación del conocimiento. Etimológicamente este término viene de la unión de las palabras episteme, que quiere decir conocimiento, y logos, que significa estudio. El marco epistemológico de la disciplina de enfermería es resumido en dos estructuras de conocimiento, teórico y práctico. El primero enfocado a la ciencia y los elementos teóricos, y el segundo considerado como el arte de la disciplina, a través de las dimensiones prácticas y los patrones del conocimiento enfermero. El marco epistemológico de la enfermería pretende mostrar de manera panorámica la evolución del conocimiento de la enfermería. En primera instancia se parte de una clarificación del significado de disciplina profesional y de los componentes de la disciplina, que involucra la perspectiva, el dominio, definiciones, conceptos y patrones de conocimiento. ¿A qué se refiere todo esto? Que nuestra profesión como enfermería, para que pueda llegar a ser conocida como es actualmente, ya como una profesión, tuvo que pasar por muchos problemas, por decirlo así, porque la gente antes, desde tiempos primitivos, ya existía gente que se encargaba del cuidado de las personas o de la preservación de la vida, pero antes no eran conocidos como enfermeros, como médicos, etcétera, sino eran personas conocidas como chamanes, brujos, etcétera. Incluso a veces, y hasta la fecha, hay mucha gente que relaciona su salud con problemas de lo que tiene que ver con magia negra o magia en general. Entonces, para que ahorita se conceptualice como una profesión de enfermería, sí tuvieron que pasar muchas cosas, y bueno, para que llegáramos hasta donde estamos ahorita, ¿sí? Antes se les conocía como cuidadoras, y ya pues en base a lo que es el conocimiento, investigación, actualizaciones y también la profesión de enfermería, pues ya ahorita ya se reconoce como una profesionalización. Dice, a partir de la definición de la disciplina de la enfermería como el estudio del cuidado de la experiencia o vivencia de la salud humana, se analiza su inmersión en los paradigmas alternos de la ciencia y se definen las visiones propias de la disciplina. Actualmente nosotros conocemos que hay muchos modelos y teorías que en algún momento hicieron, válgase la redundancia, teoristas acerca de la enfermería. Que bueno, eso las vamos a ir platicando un poquito más adelante para que ustedes conozcan cada una qué perspectiva tenía acerca de lo que era la enfermería en esos tiempos. Uno de los paradigmas del pensamiento enfermero y conocida como la madre de la enfermería fue Florence Nightingale. Para empezar, bueno,
Conocemos como paradigma, se le denomina todo aquel modelo, patrón o ejemplo que se debe seguir en determinada situación. Y por ejemplo, estas teoristas hicieron en algún momento dado sus teorías y modelos, los cuales decían cómo hacer los cuidados de enfermería. Nightingale pues fue una de las principales teoristas y también se le conoce como la madre de la enfermería. Hizo su teoría sobre el entorno, ¿sí? Ella igual es conocida como la madre de la enfermería moderna, a pesar de que ya tiene mucho tiempo que hizo sus libros, hizo sus notas, etcétera. Ella creía que cuidando lo que era la ventilación, la temperatura, la iluminación, la dieta, la higiene y el ruido, nosotros podíamos ocasionarle al paciente un ambiente de salud, ¿no? La salud era buena siempre y cuando se tuviera, decía ella, interacción con el entorno, o sea, no precisamente aislar al paciente para mantenerlo sano, sino también cuidando todo eso a su alrededor, eso le hacía que él estuviera completamente sano también. Entonces la enfermera pues lo que buscaba con eso es que ella mejorara el entorno, pero ya con base a su formación, es decir, Nightingale lo que buscaba con su teoría del entorno era que la enfermería o la enfermera buscara ya como tal relacionar su entorno del paciente, con su enfermedad, y que ya eso se volviera algo completamente cotidiano, ¿sí? Ella era una persona que tenía una tendencia ecologista, naturista, humanista, y bueno, realmente una de sus teorías, que fue la teoría del entorno, la verdad que fue muy muy reconocida y hasta la fecha sigue vigente. Bueno, la madre de la enfermería, que es Florence Nightingale, decía que la experiencia de observación son dos palabras que ella como tal la acompañaron por toda su vida. La base de todo su trabajo estuvo acompañada de una aguda observación que posteriormente tradujo en la implementación de distintas medidas de salud que mejoraron las condiciones de los enfermeros tanto en los hospitales como en lugares en los cuales estuvieran ellos, por ejemplo, en casa. Observó que los hospitales no contaban en ese entonces ni con agua potable, los pisos no eran los adecuados, las instalaciones estaban sucias, el número de soldados que había era mayor que al que podía abastecer el mismo hospital, y eso mismo hacía que ellos murieran de enfermedades que en ese entonces eran epidemiológicas, como la tifoidea, la disentería, el cólera, y a veces no morían de las heridas de guerra, sino de otros tipos de infecciones o bacterias, virus que se propagaban por también la aglomeración de gente que había. Empezó a hacer mejoras cualitativamente importantes en materias de lo que era higiene y seguridad para los enfermos, y a poner en práctica medidas que hasta el día de hoy son básicas para el control de epidemias, como por ejemplo, una de ellas, el lavado de manos antes de hacer cualquier tarea séptica con el paciente. Asimismo, ella guiaba a las enfermeras que la acompañaban para que pudieran asumir que su función era el cuidado del enfermo y no los ayudantes de los médicos, como actualmente igual mucha gente tiene la ideología todavía. Otra de las teorías que igual fueron impactantes fue la de Virginia Henderson. Ella en su teoría hablaba más que nada de la independencia, ¿sí? Ella mostraba 14 necesidades que son completamente básicas y que la persona necesitaba cumplir para poder sentirse saludable. Ella decía que si la persona cumplía esas 14 necesidades, se sentía satisfecho, podríamos decir que su salud era completa, ¿sí? El rol en este caso para ella, en su teoría, decía que la enfermera lo único que hacía era asistir a que la persona lograra su independencia, ¿sí? Que por ejemplo ella pudiera ser sustituta, ayudante, compañera, para identificar esas dificultades que la persona tenía, pero realmente lo importante era el paciente. El paciente era el que tenía que hacer todo ese tipo de trabajos y cumplirlos. Dice, también ella
publicó algo que en dado caso fue de gran impacto para lo que era enfermería, y decía que ayudar al individuo sano o enfermo en la relación de actividades que contribuyen a su salud, recuperación o a lograr una muerte digna, actividades que realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, la voluntad y los conocimientos necesarios, hacerle que ayude a lograr su independencia a la mayor brevedad posible. Ella decía que nosotros solamente éramos acompañantes y lo que era nuestra función era lograr que nuestros pacientes cumplieran esas 14 necesidades básicas, que eran, por ejemplo, respirar, moverse, mantener la temperatura por sí solos, comunicarse, comer y beber, dormir y descansar, higiene corporal, religión, eliminar obviamente desechos del cuerpo, vestir adecuadamente, evitar peligros ambientales, trabajar, actividades recreativas y adquirir conocimientos. Dice, su teoría se basaba en las necesidades básicas humanas. La función de la enfermera era atender al sano o enfermo en todo tipo de actividades que contribuyan a su salud o a recuperarlo. Su objetivo es hacer al individuo independiente lo antes posible para cubrir sus necesidades básicas. El cuidado de enfermería se aplica a través del plan de cuidado. Otra de las teoristas fue Dorothea Oren. Ella hablaba de una teoría del autocuidado, en la que ella decía que la persona o el paciente se debería de proteger, en dado caso, solo él, o sea, ser que se autocuida, o sea que si nosotros nos mantenemos en un autocuidado no llegamos a cierta parte a estar enfermos, ¿sí? El entorno pues sería el ambiente en el que se desarrolla, y su salud se mantiene gracias a los autocuidados que él está teniendo. ¿Cuál era el rol de la enfermería según ella en su teoría? Solamente ayudar al paciente, acompañar al paciente a que él cumpliera esos autocuidados, ¿sí? Ella tenía una tendencia sociológica, suplencia ayuda, era muy humanista. Ella también hablaba de cumplir necesidades y bueno, de los paradigmas de la integración. Dorothea Oren representa su teoría del déficit del autocuidado como una teoría general, compuesta por 3 teorías relacionadas entre sí: teoría del autocuidado, teoría del déficit autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería. El autocuidado es una función humana reguladora que debe aplicar cada individuo de forma deliberada, con el fin de mantener su vida y su estado de salud y desarrollo y bienestar. Por tanto, es un sistema de acción. La elaboración de los conceptos de autocuidado, necesidad de autocuidado y actividades de autocuidado conforman los fundamentos que permiten entender las necesidades y las limitaciones de acción de personas que puedan beneficiarse de la enfermería como función reguladora del hombre. El cuidado es diferente de otros tipos de regulación de funcionamiento y el desarrollo humano. Realmente Dorothea Oren decía que si nosotros pues tenemos un buen autocuidado de nuestra persona, ni siquiera tuviéramos la necesidad de ir, por ejemplo, a un primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, que en algún momento dado nos lleva a eso por la falta del autocuidado. Un ejemplo, las personas que son diabéticas. Uno siempre pasa por una fase en el que es prediabético. Si nosotros obviamente no atendemos signos, síntomas, no llevamos un control, vamos a llegar a la enfermedad como tal. Si nosotros tenemos de herencia que mi papá, mi mamá, tíos, lo que ustedes quieran, son diabéticos, no quiere decir que a fuerza yo tenga que serlo. Pero si obviamente no estás teniendo los cuidados, obviamente tú tampoco te estás cuidando, consumes muchos azúcares, grasas saturadas, comidas rápidas, etcétera. Eso no es un autocuidado. Eso lo que estamos haciendo es aumentar la probabilidad de que en algún momento también nosotros seamos diabéticos. Ella hablaba del cuidar de uno mismo, limitaciones del cuidado y aprendizaje del autocuidado.
El cuidar de uno mismo, dice que es el proceso del autocuidado, se inicia con la toma de conciencia del propio estado de salud. Si nosotros sabemos qué limitaciones tenemos, entonces es donde deberíamos de tomar cartas en el asunto. Dice, las limitaciones del cuidado son las barreras o limitaciones para el autocuidado que son posibles cuando la persona carece de conocimiento suficiente sobre mí misma y quizás no tenga tampoco deseos de adquirirlo. Y es aceptable, o sea, cada quien vive su vida como quiere, y si en la vejez ellos quieren tener una vejez dolorosa con enfermedades, pues no van a tener las precauciones. El aprendizaje del autocuidado. El aprendizaje del autocuidado y de su mantenimiento continuo son funciones humanas. Los requisitos centrales para el autocuidado con el aprendizaje y el uso del conocimiento para la relación de secuencia de acciones del autocuidado orientadas interna y externamente. Nosotros hay cosas que por intuición sabemos que están bien o están mal, pero si también nosotros nos dedicamos a leer un poquito más, a documentarnos, entonces no viviríamos en esa ignorancia y entonces evitaríamos también muchas enfermedades que nos aquejan actualmente.